Buenos días, familia Amistad Cristiana Lindavista. Amigos, agradecemos la invitación en esta mañana de domingo 19 de julio de 2020. Mi nombre es Leonardo Ortega y les invito primeramente a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, pero te damos gracias principalmente por tu amor y misericordia, que aun siendo pecadores, tú nos amas, así como también nos ama tu Hijo Jesús. Ayúdanos a amarte a ti y a nuestro prójimo de la misma manera, y conforme a la medida en que nos amamos a nosotros mismos. Ayúdanos también en este tiempo a que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que podamos entender mejor tu palabra y el propósito que hay para nuestras relaciones familiares, para que sean sanas y en algunos casos restauradas conforme a tu voluntad. Amén. Hace algunas semanas tuve el privilegio de compartir con ustedes que solo a través del amor podemos restaurar la bendición familiar en las generaciones. Hablamos de dos ejemplos bíblicos de perdón entre hermanos dentro de una misma familia, pero en generaciones diferentes. Esaú con Jacob. Y en la segunda generación, o en la siguiente generación más bien dicho, José, hijo de Jacob, con sus hermanos. Aunque las circunstancias y contextos fueron diferentes, la causa raíz fue la misma. La preferencia y distinción de los padres, sin embargo, sucedieron cosas para que hubiera perdón en estas relaciones familiares. También comenté que este tema era aplicable en la iglesia, porque tenemos el mismo contexto de hermandad, dado que somos miembros de la familia de Dios, porque al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, nos hace la categoría de hijos de Dios. Esta mañana quiero dar continuidad con un tema de índole familiar. Las relaciones familiares merecen ser restauradas. El entender los tiempos que vivimos es importante, pero discernir lo que debemos hacer en estos tiempos es mejor y saludable. Sin duda estamos viviendo tiempos diferentes y difíciles en todo el mundo, que pueden agravar las diferencias, los desacuerdos, conflictos y problemas que ya venían desde antes y que se han hecho en algunos casos mayores en la casa. Cuando tenemos tiempos buenos, dejamos, en términos generales, que las cosas sigan sucediendo y nuestra actitud va en ese mismo sentido positivo. En cambio, en los tiempos difíciles sabemos que se necesitan cambios en las actitudes y que las acciones deben mejorar. Algunas circunstancias son situaciones de vida que no provocamos o hicimos algo para que sucedieran. Y en otras tenemos una participación o responsabilidad para que estén saliendo las cosas, pues, no bien. Quiero referirme especialmente a las relaciones que hay en la familia nuclear y también en la familia de Dios. Necesitamos meditar nuestra actitud. Esto es discernir los tiempos y ver si estamos siendo justos o injustos en nuestra manera de actuar delante de Dios. Entiendo que nuestra intención es buena de tener relaciones sanas y estables. Sin embargo, a veces nuestra acción pudiera no ser igual a nuestra intención, por las diferencias que ya existen, y pensamos que solo estamos a veces defendiéndonos o protegiéndonos. Vamos a ver un ejemplo bíblico que nos ayuda a comprender la actitud correcta delante de Dios en medio de una circunstancia difícil de una mujer. La historia la tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Es una historia muy conocida de una familia disfuncional donde hay varios personajes. Elcana, Ana la esposa, Penina, que era otra esposa,
No sabemos quién era la primera y la segunda esposa. También está Samuel, el hijo, y por último Elí, el sacerdote. Nos vamos a enfocar principalmente en la actitud de Ana. Sabemos que Ana era una mujer estéril y que hizo una promesa a Dios y que si le concedía el hijo que le pedía, ella lo dedicaría al templo todos los días de su vida. Dios se lo concedió y Ana cumplió su promesa, y su hijo fue un gran profeta, sacerdote y juez de Israel. Por la actitud de sabiduría de una mujer, en medio de la tristeza, amargura y de sus circunstancias, Dios trajo bendición a su vida. Vamos a ver de forma rápida la actitud de esta mujer de Dios leyendo solo ciertos versículos. El versículo 2 del capítulo 1 nos dice: y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí podemos comentar que nunca Dios permitió y ha permitido que el hombre deba tener más de una mujer al mismo tiempo. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento, el hombre lo hizo como una costumbre equivocada delante de Dios, donde hubo consecuencias. Hoy en día hay personas que persisten en esta forma de vida fuera de la voluntad de Dios. Y como consecuencia hay problemas derivados de tener varios hijos en relaciones diferentes. Vamos al versículo 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. En el versículo 8 dice: y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, aquí vemos una situación complicada para Ana, por no tener hijos y porque Penina se burlaba y con ello aumentaba su tristeza. Satanás siempre se goza en estas situaciones y busca a personas como instrumentos de maldad. El Cana amaba a Ana y creía que él era suficiente para ella, más que los hijos. Todo hombre cree que es suficiente para la felicidad y realización de una mujer, y esto no lo es. El mandato al matrimonio desde el Génesis es fructificar, es decir, que haya evidencias como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Sigamos leyendo. En el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Nos vamos a saltar hasta el versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, en el versículo 19 dice: adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer y el Señor se acordó
de ella. Bueno, aquí vemos que Ana hizo lo bueno delante de Dios. Primeramente se fue a entregarle su necesidad y es su problema. También su petición a quien todo lo puede. Ella solo oró, no solo oró más bien, sino clamó y rogó, con el propósito de resaltar la actitud principalmente de Ana en ciertos momentos. No me voy a detener ahorita en la promesa que le hizo Ana a Dios. Esta mañana no ese es el tema principal, pero sí hago énfasis en que no se trata de ofrecerle a Dios una compensación, una manda, como dirían en alguna religión. No se trata de una negociación o querer torcerle la mano a Dios. Se trata de entregarle nuestra aflicción y necesidad y darle nuestra petición. Esto no significa muchas veces que sea una sola vez o solo sea de palabra, sino una decisión voluntaria y de un cambio de actitud. Aquí vemos que hay tres acciones importantes espiritualmente que ella hizo. La primera dice irse por su camino. Significa levantarse ante una actitud, ante una tristeza, ante un conflicto y continuar su caminar en la confianza que Dios hará. Ana no abandonó su caminar. El Salmo 37, 4 y 5 nos dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. La segunda acción que vemos aquí dice que comió. Significa conocer más a Dios a través de una relación personal y de leer su palabra, así como nos los expresa Josué 1:8. La tercera acción dice que no estuvo más triste. Esto quiere decir que la tristeza, y lo sabemos, es temporal, pero es una decisión entregarla a Dios y buscar dejársela. Para valorar la felicidad es necesario muchas veces experimentar la tristeza o aflicción. Eclesiastés 3, 1 al 8 nos habla del tiempo, que todo tiene su tiempo en esta tierra, y nos habla de tristezas y nos habla de reír y nos habla de destruir y nos habla de edificar, nos habla de muchas maneras. Es importante que entendamos que hay un tiempo y usted puede o tú puedes dejar los tiempos malos y cambiarlos por una actitud buena delante de Dios. Recuerda que el gozo es permanente. La tristeza, la amargura, la frustración, la falta de perdón paraliza a las personas y les impide avanzar. Esto es lo mismo que retroceder. Continuamos con la historia. Sabemos que ella cumplió su promesa de entregar a Samuel. Esto lo vemos en el versículo 5 y dice: trajeron al niño Elí. Perdón, creo que es el versículo 25. El versículo 26. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que pedí. Ana se estaba refiriendo a Elí. Y es importante resaltar que el sacerdote Elí no reconoció a ella. Entonces Ana le recordó que hizo lo bueno y agradable delante de Dios: orar. Es decir, primero buscó a Dios, pero le dio el lugar al sacerdote, que representa una autoridad espiritual en esta tierra. Quiero decirle que su asistencia o que tu asistencia no te distingue en la congregación, ni tampoco tu saludo
a toda la iglesia. En cambio, tu fidelidad y tu entrega a Dios sí lo hace. Una actitud correcta delante de Dios te lleva a ser parte activa del cuerpo de Cristo. Para terminar esta historia, en el versículo 28 vemos que dice: yo pues, cuando dice Ana, lo dedico también al Señor, y todos los días que viva será del Señor, y adoró allí al Señor. No sabemos qué pasó, pero podemos pensar que la circunstancia de ser una de las dos esposas no cambió. Pero podemos pensar que Ana también se pudo aferrar a no cumplir su promesa de entregar a su hijo, porque aparentemente era lo único que tenía. Yo le preguntaría en esta mañana, ¿qué piensa usted de esto? ¿Alguna vez le ha prometido a Dios y después no entregó, o ha puesto también delante de Dios no abandonar algo? Como por ejemplo, si usted hizo votos al casarse y poner a Dios como testigo de su amor, le preguntaría, ¿qué ha hecho con esto? ¿Los ha cumplido o los dejó de cumplir? Hasta cierto tiempo, porque sucedieron cosas, que ha olvidado esto. Recuerde que cuando utilice el nombre de Dios en vano, esto no le agrada a Él. ¿Qué aprendemos en la actitud de Ana? Lo que sí es que Dios fue su todo. Eso podemos aprender. Y ella fue completa y por lo tanto plena. Adicionalmente, es interesante ver que Ana en realidad no pidió para sí misma, sino conforme al propósito de Dios, porque se lo iba a dedicar. Entiendo que su hijo con esto no era su felicidad, sino Dios. Sabemos que los hijos son la herencia de Dios y eso nos dice el Salmo 127:3. Por lo tanto, los hijos no son nuestros. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Ana en nuestro contexto, entregarlos a Dios. Pero debemos enseñarles con nuestro ejemplo, estorbarlos en algo que no hizo Elí. Y eso lo vemos también ahí en 1 de Samuel 3:13. Tampoco los hijos son la felicidad del matrimonio. Más bien son el cumplimiento del mandato de multiplicarse. El matrimonio no se realiza en la vida de los hijos. Por eso, Cristo es la plenitud de todo. Nos dice Efesios 1:23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No importa el rol que tengas en la familia, la plenitud siempre estará en Cristo. La plenitud de Abraham fue Dios al dejar la tierra y su parentela para que fueran benditas todas las familias de la tierra. La plenitud de David estuvo en Dios y no en sus esposas o hijos. La plenitud de Pablo fue Cristo, aunque no sabemos si era un hombre casado y con familia, pero recibió revelación para ministrar y enseñar de la familia. La plenitud de José fue creer el propósito de Dios antes de casarse con María al saber que ella estaba embarazada. La plenitud de Ruth fue dejar su tierra y sus dioses por seguir al Dios verdadero que veía en su suegra. La plenitud tuya y mía está en Dios, pero te invito a llevarte bien con la familia y esto complementará tu felicidad. Ahora bien, la mayoría de los conflictos tienen sus raíces en las necesidades no satisfechas y en algunas de estas necesidades solo pueden ser satisfechas por Dios. Cuando esperas que alguien, un amigo, tu cónyuge, el pastor,
algún familiar, supla una necesidad que solo Dios puede cumplir, te estarás preparando para la decepción y amargura. Hay muchas necesidades que solo Dios conoce. El apóstol Santiago notó que muchos de nuestros conflictos son causados por la falta de oración. Dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Y luego dice un poquito más adelante, estamos hablando de Santiago 4, 1 y 2, y entonces empieza a decir, ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Y para terminar este capítulo, este versículo 2 del capítulo 4 de Santiago, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Lo leí en la versión Palabra de Dios para Todos. En lugar de mirar a Dios, buscamos a los demás para ser felices. Y luego nos enojamos cuando nos fallan. Dios dice, ¿por qué no vienes primero a mí? Lleva el problema con Dios. Si primero oras por el conflicto en lugar de hablar con algún amigo o amiga, a menudo descubrirás que solo Dios cambia, más bien descubrirás, cambié la palabra, a menudo descubrirás que solo Dios cambia tu corazón o cambia el de la otra persona sin tu ayuda. Todas las relaciones funcionarán más fácilmente si solo oraras más por ellas. Cuéntale a Dios tus frustraciones. Clama a Él. Dios nunca estará sorprendido o molesto por tu enojo, por tu dolor, por tu inseguridad o cualquiera otra emoción. Entonces, dile exactamente cómo te sientes. La vida se trata de aprender a amar. Y Dios quiere que valoremos las relaciones y hagamos todo lo posible por mantenerlas, en lugar de descartarlas cada vez que surja una grieta, un daño, un conflicto, una brecha, un abismo. De hecho, la Biblia nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de restaurar las relaciones. Por esta razón, una gran parte del Nuevo Testamento está dedicado a enseñarnos cómo llevarnos bien el uno con el otro. El apóstol Pablo enseñó que nuestra capacidad para llevarnos bien con los demás es una señal de madurez espiritual, debido a que Cristo quiere que su familia sea conocida por el amor mutuo. El compañerismo roto es un testimonio vergonzoso para los incrédulos. Por lo tanto, Pablo estaba tan preocupado que los miembros de la iglesia en Corinto se dividieran y se enfrentaran e incluso fueran a los tribunales. Vamos a ver Primera de Corintios 6, el versículo 5 y 6. Pablo escribió, dice, digo pues esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo enfrente de los incrédulos. Aquí hay una palabra muy fuerte que Pablo está hablando. Una exhortación a que podemos arreglar los problemas en el contexto familiar, en el contexto cristiano y en el contexto de la iglesia. Yo te diría en esta mañana, si tú sabes de alguien que está pensando en separarse después de este tiempo de cuarentena, te ruego que primero le aconsejes ir con el pastor. Si tú sabes que alguien se quiere ir de la congregación, aconséjale que vaya primero con el pastor. Si sabes que tienes un conflicto con algún miembro de la congregación, invita a la persona a platicar con el pastor. Yo nada más te digo que las relaciones siempre merecen ser restauradas. Recuerda
lo que dice Filipenses 4:13. Y con esto termino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les pido que repitamos juntos esta palabra que es una verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias porque podemos acudir a ti primeramente para que nos ayudes a ver con tus ojos y ser justos delante de ti. Enséñanos a perdonar a otros como tú nos perdonas a nosotros. Pon en nosotros el querer como el hacer para restaurar no solo nuestra vida, sino nuestra comunión contigo y las relaciones dañadas con otros. Ayúdanos a ser valientes para levantarnos. Danos fuerzas para perseverar en caminar como lo hiciste con Ana. Y danos sabiduría para restaurar las relaciones que te honran a ti, especialmente la de los matrimonios, las familiares o las que son entre hermanos de tu iglesia. Señor, sabemos que pronto vendrás por nosotros, que esperas que volvamos el corazón nuestro de padres hacia nuestros hijos y de los hijos hacia nosotros los padres. Por favor, no hieras la tierra con maldición. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, familia, y pronto nos veremos otra vez.